Leading up to his recent meetings with Russian President Vladimir Putin in Alaska and with Ukrainian President Volodymyr Zelensky here at the White House, President Donald Trump and other administration officials previewed a potential trilateral meeting that could happen shortly after those talks. Now, Trump says that it would be better if Putin and Zelensky could meet first in order to, quote, see what goes on. Take a listen. I had a very successful meeting with President Putin. I had a very successful meeting with President Zelensky, and now I thought it would be better if they met without me, just to see. I want to see what goes on. You know, they had a hard relationship, very bad relationship, and now we'll see how they do. And if necessary, and it probably would be, but if necessary, I'll go and I'll probably be able to get it closed. A White House meeting with Zelensky and other top European leaders, there seemed to be broad support for that plan. But then came the Russian response, which appears to be an attempt to slow walk the process. During an interview, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said, quote, any contacts involving top officials must be prepared with the utmost care. When it comes to the efforts to end the war in Ukraine, big topics still need to be addressed directly, including Russia's demands for land concessions, as well as details on any American or European security guarantees for Ukraine. While Trump has said that the U.S. will be involved when it comes to security guarantees, he has ruled out the possibility of American troops on the ground. Aquí estamos en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, frente al estadio del Club Atlético Independiente. En esa tribuna es donde se iniciaron los incidentes anoche entre barra bravas de Universidad de Chile y los barra bravas del club local Independiente. Primero se observaban escenas donde arrojaban hasta tapas de inodoros, proyectiles desde esa tribuna hacia las inferiores, y luego una escena donde los barra bravas de Independiente fueron a buscar a los chilenos, y ahí entonces hubo serios enfrentamientos que terminaron con más de 15 personas heridas, algunas de gravedad, internadas en 3 hospitales de la zona, y un saldo total de 90 detenidos. Por acá, por donde estamos nosotros ubicados, salían los hinchas de Universidad de Chile, muchos de ellos heridos. Se llegaba a ver inclusive el goteo de sangre aquí sobre la calle hasta la esquina, y también dispersos en todos los alrededores del estadio hay distintos elementos, desde tapas de desagües que fueron retiradas, rotas para convertirlas en proyectiles, restos de escombros, y también hierros que eran los perfiles de los escalones de la tribuna. En algunos casos llegaron inclusive a doblarlos, como en este caso, como se puede ver. Hay que tener mucha fuerza, son piezas que pesan más de 1 kilo, y lo usaban como lanzas, como fierros para pegarse unos a los otros. Y también hasta palos de escoba que le robaron a los empleados de limpieza, a los cuales le cortaban la punta y los convertían en una suerte de lanza. Hay manchas de color rojo, esa es sangre, es decir, convirtieron hasta los palos de escoba en armas blancas para apuñalarse unos a otros. Reiteramos, en total se habla de un saldo de 90 detenidos, en algunos casos ya empezaron a liberarlos, y más de 15 personas heridas, algunas de gravedad.